Qué bueno es el Señor, amén. Amén. Señor es bueno y para siempre su bendita misericordia. Dile al que tienes al lado, Dios nos va a hablar. Dile al que tienes al lado, Dios nos va a hablar. Porque vamos a hablar de la paciencia. Y aquí yo creo que el Señor nos quiere poner, que pongamos atención, porque muchas veces, ¿verdad? Nos perdemos aunque sea una sola palabra, nos la perdemos. Así que vamos a la palabra del Señor, el libro de Proverbios 14:29. Gloria al Señor. Amén. Proverbios 14:29. Se lee honrando al Padre, al Hijo en comunión con su Santo Espíritu. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, Dios mío, rogándote, Padre amado, que pases este carbón encendido en mis labios y no me permitas hablar palabra vana, sino toda aquella palabra que es inspirada por usted, mi buen Señor, útil para redarguir y para instruir en justicia a su pueblo, a fin de que todos estemos enteramente preparados para toda buena obra. Me digo yo para que sea usted, Señor, y solamente usted exaltado en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el tema de hoy, ¿cómo se llama? La paciencia. La paciencia. Entonces dice la palabra del Señor que el que tarda en airarse, es grande de entendimiento. Voy a decir, no, pues es que yo sí entiendo, por eso no tengo paciencia. No, tienes que entender que tienes que tener paciencia. Que hay cosas en la vida que se nos van a salir del control, pero no significa que Dios lo ha perdido. Siempre trato de explicarles esto porque si lo entendemos, vamos a sufrir menos. Porque siempre les digo esto, cuando nosotros oramos, ¿para qué oramos? Para que Dios haga su voluntad o la de nosotros. ¿Y cómo tenemos que orar? Para que Dios haga su voluntad o la de nosotros. Entonces, ¿por qué nos enojamos? Si dice la palabra del Señor, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas que es impaciente, dice, enaltece en su necedad. Porque ¿para qué nos vamos a poner, hermanos, a ser impacientes? Estamos enalteciendo nuestra necedad, dice la palabra del Señor, que por más que nos afanemos, no podemos hacer que ser ni un codo más a nuestra estatura. Hay situaciones en nuestra vida que por más que nos esfuercemos, por más que tratemos, no tenemos el poder de cambiarlas. Entonces, les pregunto, si la situación que tienes enfrente tiene arreglo, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene arreglo, ¿por qué te preocupas? ¿Les hace sentido? ¿Por qué? Porque si la situación que estás enfrentando no tiene arreglo, está fuera de tus manos, si te preocupa, ya no solamente vas a tener un problema, vas a tener dos, porque te vas a enfermar. Vamos a la palabra del Señor y nos dice en Romanos 12:12, y yo creo que todos nos sabemos este versículo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en oración. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sufridos en la tribulación y constantes en oración. Significa que nosotros tenemos que tener paciencia y no perder el gozo. Miren lo que dice, es que muchas veces lo leemos y oh, gloria a Dios. Dice, gózate en la esperanza. No significa que tú no vas a tener problemas, pero significa que tu esperanza tiene que producir gozo. Porque aunque la situación ahorita sea de sufrimiento y de tribulación, tu esperanza no avergüenza, porque tu esperanza no está en la gente, está en Dios. Amén. Y dice la palabra, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, ¿pero qué dice? Constantes en la oración. Entonces, ¿a dónde está la llave de la constancia? En la oración. Dice que si nosotros tenemos esperanza, vamos a tener gozo. Ustedes saben que dice el libro de Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas,
levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué dice eso? Oigan lo que dice. Vean, ¿alguien lo tiene? No lo traigo aquí apuntado, pero ¿alguien lo tiene? Isaías 40:31 dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque estamos hablando de que el momento de la prueba y de la tribulación nosotros perdemos la esperanza. Pero no, dice aquí la palabra que tenemos que tener un gozo en la esperanza. ¿Alguien me puede dar lectura? Amén. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es la primera frase? Los que esperan. Los que esperan en Jehová. Entonces, ¿por qué nos sentimos desgastados? ¿Por qué nos sentimos cansados y atribulados? Porque ya no esperamos en Él. Porque ya no esperamos que Él haga su voluntad. Porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y a nuestro tiempo. Y como le digo, somos de la era del microwave, de que comida en 3 minutos, y en 3 minutos antes la gente se ponía sus botas, se salía a cazar, ¿verdad, hermano? Y se iba por un buen tiempo ahí a esperar su presa. Y para después traerla, despedazarla, cocinarla. No es como ahora, en 3 minutos está la comida. Nada de irse de cacería, hermano. Ahora está más fácil la cosa. Pero aquí dice la palabra del Señor que gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en oración. El versículo que leímos en Romanos 12:12. Pero aquí nosotros tenemos que entender esto, que no tenemos que perder la fe y la esperanza en que Dios está en el asunto. Porque si tú, yo no sé si ustedes han escuchado ese dicho que dicen que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Y sabe que eso es bíblico? Está en el libro de 1 Corintios 13:13. Permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor de ellos es el amor. Pero ahí dice que al final va a permanecer la esperanza. Entonces, si nosotros no tenemos esperanza, se nos va el gozo en la tribulación. Y entonces la paciencia, ¿qué creen? Se nos agota, se nos acaba. Y comenzamos a buscar salidas que no son de Dios. Comenzamos a tomar decisiones que no son de Dios. Y vamos más adelante en el libro de Efesios 4:2. Efesios 4:2. Gloria a Dios. Con toda humildad y mansedumbre, soportábamos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está algo tremendo. Y sabes que esto yo lo miro mucho en los matrimonios a nivel mundial. Hay mucha gente que me escribe de Bogotá, Colombia, de Argentina, de Chile, de Puerto Rico, y todos tienen la misma temática en el matrimonio. No hablan. Y el problema es, no tienen paciencia. Y yo les digo esto a los que están casados. Tu nivel de espiritualidad no es igual del otro. Incluso una persona me dice, es que yo oro y mi esposo se molesta que yo ore. Se sale del cuarto o hace esto o hace el otro, no quiere que yo ore. Y es que yo creo que a nosotros nos falta entender esto, que todos nosotros tenemos un nivel de sabiduría diferente, que lo que mucha gente sabe, tú lo entiendes, pero ellos solamente lo saben. Y una cosa es saber y otra cosa es creer. Y es ahí la diferencia, porque hay mucha gente que sabe mucho, pero cree muy poco. Entonces tenemos que tener fe, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que si nosotros creemos que Dios va a cambiar a esa persona por la que estás orando, dejarías de estar orando de que, Señor, cámbialo, cámbiala. Y después con tus palabras, ya que estás así durante el día, no cambia ni con ayuno y oración. Porque declaramos lo contrario, ¿sí o no? ¿No les ha pasado? A todos nos pasa. Entonces aquí dice la palabra del Señor que tenemos que tener humildad y mansedumbre y soportarnos. Porque que tu pareja o que tu esposo o que tu hijo peque de diferente manera que tú, a ti no te hace libre de pecado. Entonces tienes que tener paciencia de que así como Dios está tratando contigo o trató contigo, también va a cambiar a él o a ella o a la persona del trabajo o a quien sea. Dios lo va a hacer, pero a su
tiempo, no al tuyo. Porque si no entiendes eso, vas a sufrir y no te estás gozando en la esperanza. La esperanza en Dios no avergüenza. Porque mientras que tú esperas, puedes estar como atribulada, atribulado, esperando el milagro, pero bien enojada, bien enojado, pero este no cambia, pero esta no cambia. No, dice la palabra del Señor, espera, tu esperanza tiene que tener gozo, no amargura. Dice que nosotros vamos a estar sufridos en la tribulación, pero ¿dónde está la llave para que esa tribulación pase? En la oración, en la oración. Y aquí en el libro de Efesios dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es algo que nosotros necesitamos tener. Pregúntate, esa persona que te saca la piedra en la vida, que te hace enojar, como que ya te sabe el control remoto a ti. Esa persona, piensa, así es en el trabajo, en tu casa, en la iglesia, quien sea. ¿Tú amas de verdad a esa persona? Porque tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Si tú de verdad amas a esa persona, vas a tener paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Entonces, ¿cómo te voy a soportar si no te amo? Está difícil, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que nosotros hacemos el bien y queremos hacer el bien solo a nuestra familia. Pero nuestro amor no tiene que ser ahí el límite. Nuestro límite es hacerle el bien a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo no es solamente alguien de tu familia, sino aquella persona que tienes cerca a tu alrededor. Y muchos de nosotros, oh no, Señor. O lo cambias, o la cambias, o te lo mando. Mucha paciencia, ¿verdad? Tremenda sierva excelentísima. Miren lo que dice Romanos 8:25. Romanos 8:25. Porque aquí nadie se enoja, ¿verdad? Oh, no, están en Brasil. Están en Brasil. Hermano, estas prédicas llegan para allá, ¿eh? Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. Dice que tenemos que tener una confianza y una paciencia. Pero tú te encuentras gente en la calle y te dice, pero si se la pasan diciendo que Cristo viene y Cristo nomás no viene, que Cristo cambia y tú no has cambiado. Y dice la palabra del Señor, pero si esperamos en lo que no vemos, se llama fe. Y si nosotros no lo vemos, porque nosotros queremos ver para creer, pero no es así. Nosotros tenemos que creer para ver. Es como, visualízalo, créelo, recíbelo, siente eso, ya Dios obró, y lo recibes. Por eso yo muchas veces he orado por personas y le digo, búsquese el dolor, búsquese el dolor, es que es para hoy. ¿Se recuerdan la persona, fue a Corona conmigo a predicar? Que una señora estaba diciendo, pero todavía me duele, búsquese otra vez el dolor. Se me quitó el dolor. Dije, no, es que es para ahora, es para ahora. Y esa es la señora que me contactó, que me dijo que ella quiere ofrendar para el templo, porque dijo que desde ese día que fuimos a Corona, Dios la sanó. Entonces, hay personas que no tienen paciencia. Dicen, bueno, pues entonces va a ser para la otra vez para ti. Vamos a orar. Y vamos a creerle a Dios que hoy es tu día, hoy es el día de la salvación. Amén. Hoy es el día de tu milagro, hoy es el día que Dios puede romper las cadenas. Vamos a Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Aleluya. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y este es el problema. Las personas no tienen paciencia. ¿Y sabes qué pasa? Se cansan de ser buenas personas. Gálatas 6:9 que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Aquí nadie se ha cansado de hacer el bien? Porque se ve en la cara. Nadie ha tomado ventaja de ti por ser cristiano o por ser cristiana.
Claro que sí. Y como que uno piensa, ¿y valdrá la pena? Porque, híjole, quisiera darle una ayudadita a la venganza del Señor, ¿verdad? Señor, úsame como instrumento. No, hay que tener paciencia. Paciencia. Están aguantando la risa, pero gloria a Dios. Dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien. La paciencia la necesitamos todos, hermanos. Yo no sé en qué área Dios está estimulando que tienes desesperación ahorita, pero en esa área entrégasela a Dios. Porque si nosotros no tenemos paciencia en que Dios algo está haciendo. Es, por ejemplo, hace rato estaba hablando con unos hermanos y les decía, miren, este caramelo, un Ferrero, un chocolate, ya ven que vienen con la envoltura y esto. Digo, bueno, ustedes miran el chocolate, ¿verdad? Pero el chocolate le das vuelta y a ver por dónde se abre. Tú le vas buscando. Cuando encuentras un dulce, tú le buscas y ven que hay algunos dulces que no encuentras la manera de abrirlos. Como que le jalas y nomás no se abren y le andas mordiendo y nomás no se abren. No les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Nunca han comido dulce. Bueno, hermano Juan. Sí, aquí sí, una paletita de cúbate para ver. Es así. Es que nosotros vemos el problema, la situación y nos desesperamos como que si el dulce no es para ti, es para ti, nadie te lo va a quitar. Entonces, ten paciencia y dice, pero es que no encuentro. Y como la paciencia no es lo nuestro, vas por las tijeras, porque tú ya no tienes mucha paciencia. Entonces, pero ¿a qué voy con esto? A que cuando tú estás en ese proceso del problema, de la situación, tú no sabes lo que realmente va a tener dentro. Porque nosotros miramos aquí que la barca se nos hunde y que todo se está moviendo, pero no miramos que va a producir fe, que Jesús se va a levantar y va a calmar la tempestad, y eso que nos parecía que nos iba a matar realmente nos hizo crecer. Pero el asunto es que tenemos que tener paciencia, que esto que estamos viviendo es pasajero y va a pasar y no te va a matar. Si en el pasado Dios te ayudó, ¿cuántos aquí en el mundo, cuando ni siquiera andaba bien con Dios, Dios te guardó? Si lo hizo en el mundo, ¿por qué crees que ahora que estás tratando de esforzarte no te va a ayudar? El enemigo tendrá que salir de delante de ti avergonzado, porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Dice la palabra del Señor en Proverbios 16:32. Dice, mejor es tardar en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad. ¿Qué dice la palabra ahí? Dice que tenemos que tener paz y autocontrol. Tárdate en airarte. Pero ¿cómo andamos? Como cerillitos bien encendidos nosotros. No buscando quién nos las hizo, sino quién nos las pague, ¿verdad? No, dice la palabra del Señor que tenemos que tener autocontrol y paz. Si no hay eso en nosotros, ¿de qué hablamos? Tenemos que estar en paz. Tenemos que guardar paz. ¿Qué dijo Jesús que nos dejó? Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Porque siempre les explico esto y nosotros lo tenemos que entender, porque si no lo entendemos, estamos caminando igual que el mundo. Ellos no tienen Dios, no tienen esperanza, no tienen fe, pero nosotros tenemos a Dios. Amén. ¿Y qué es lo que ellos pierden? Cuando pierden la paz, ¿qué es lo que ellos no tienen el control? De sus finanzas, de su salud, ¿y qué más? De su familia. ¿Sabe que esas tres cosas ya las tenemos nosotros que saber que el enemigo nos va a atacar en esas áreas? Porque el enemigo atacó a Job en el Antiguo Testamento en esa área. Entonces cuando viene el enemigo te sacude esa área y tú, yo creo que Dios no está conmigo. No, Dios le está diciendo, mira, no han mirado a mi sierva, no han mirado a mi siervo, varón esforzado y valiente, retiene su integridad. Déjame, quítale el cerquito ese que le tienes, donde todo le sale bien, vas a ver cómo va a blasfemar. Y nosotros, el Señor me abandonó. No, el Señor se está luciendo contigo.
Le está diciendo, mira, en las buenas, en las malas y en las peores se va a quedar. Nosotros estamos siendo refinados y siendo probados a ver si es cierto. A ver si es cierto. Que sí es cierto que le servimos a Dios en las buenas, en las malas y en las peores. Vamos al Salmo 37:7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te enalteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Dice la palabra, tranquilita, mijita, tranquilo, mijo, que yo sí sé lo que estoy haciendo. Ah, Padre, pero es que tú no sabes. Dios sí sabe. El que no sabe eres tú, la que no sabe soy yo. Dios sí sabe. Mire todo lo que Dios tuvo que mover para que los hermanos recibieran una oración en México, y Dios hizo las conexiones para que llegaran a Dinuba y ahora estén aquí. ¿Será que Dios se equivoca? No. Dios sabe cómo está haciendo las cosas. Y a veces nosotros no entendemos, porque muchos de nosotros pensamos en que las cosas a nosotros nos tienen que hacer lógica, que lo tenemos que entender. Es incomprendible cómo Dios trabaja. Y vamos a concluir con el libro de Éxodos 14:14. Y esta palabra quiero que la guarden en su corazón durante esta semana y la mediten toda la semana, porque no es para que tú te pongas a pelear. Tú vas a recibir victoria esta semana. Tú vas a recibir victoria esta semana. Entiende, iglesia, tú vas a recibir victoria esta semana. Yo no sé qué es lo que tú estés peleando, que estás esperando que Dios va a hacer, pero Dios va a hacer algo esta semana. Y lo mismo el Señor me dijo, pero no el mismo versículo para Fresno, pero esta palabra es para ti que estás peleando algo. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si necesitas apuntar ese versículo en tu cama, en el baño, en la cocina, en el carro, para que lo estés ve, no te vas a poner a contender. Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti, lo tienes que entender. Dios va a pelear por ti. Lo profetizo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que esta semana tú mirarás a Dios obrar a tu favor. Que esta semana mirarás los cielos abrirse a tu favor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que tranquilo, mi hermano, mi hermana, tranquila y confía en el Señor, que Dios te está obrando. Y esta semana mirarás su gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Deja de pelear en tu fuerza y déjale todo en las manos al Señor, porque mirarás su gloria. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este servicio que nos has permitido, Señor, reunirnos en tu nombre, Padre. Gracias por cada familia aquí representada, Dios mío. Te pido